Muy bien, continuamos. Esto es El Mundo en 7 días. Nuestra invitada de hoy, Yadira Aguagallo, es directora de comunicación de ICARE. Y hoy vamos a hablar sobre esta previa del debate presidencial. Es este fin de semana el debate, con lo cual también ya se ha anticipado el arranque de lo que es la campaña electoral, que me parece extremadamente lógico. Pero más allá de eso, ¿el debate pesa o no pesa? ¿Influye o no influye? De eso vamos a conversar con Yadira ahora. Yadira, gracias por estar con nosotros. Un buen día. Hola Roberto, un buen día. Gracias por la invitación, atenta a tus preguntas y muy agradecida de estar en este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, en la primera vuelta pasaron las cosas que ya sabemos y no vamos a entrar en el detalle. Hacia la segunda, cuando tienes un balotaje y tienes ya solamente dos personas a enfrentarse en un, podría llamarse debate, aunque más es una respuesta de un cuestionario, ¿qué peso específico tiene real en la audiencia? Gracias, Roberto. Es una pregunta importantísima porque, digamos, la tradición de los debates viene desde hace muchísimos años y en el Ecuador recién, en los últimos procesos electorales, lo estamos viviendo como una condición obligatoria después de la reforma al Código de la Democracia que obliga a los candidatos a debatir. Antes de esto, la cultura del debate, salvo algunas experiencias que impulsaban organizaciones de la sociedad civil o universidades, era una cuestión un poco más de participación, no desde la obligatoriedad, sino desde una decisión de hacerlo del candidato. Y en ese sentido, exactamente, más discrecional y, digamos, sujeto a la disponibilidad o también a, digamos, a la oportunidad que se veía que podría tener dentro de una campaña electoral y si eso podría ser beneficioso o no para el candidato, ese espacio de exposición, de deliberación y de colocarse en una situación de antagonista con relación a sus otros contrincantes. Pero lo que estamos viviendo ahora, digamos, es un cambio porque ahora los debates son obligatorios, al menos el debate presidencial es obligatorio. Y eso digamos, algunos científicos, sobre todo en Latinoamérica, que han estudiado como los debates desde la obligatoriedad. Cito a uno de ellos, a Julio Juárez Gamis de la Universidad de la UNAM de México, que analiza, digamos, la evolución y el desarrollo de los debates en América Latina. Lo que él plantea es que ese es un desafío, sí, por supuesto, para el candidato, para su equipo de campaña, para sus equipos de comunicación, pero sobre todo representa un desafío para el electorado. Creo que es importante que regresemos a ver también al electorado como un actor clave y fundamental del desarrollo de los debates. ¿Por qué es un desafío para el electorado? Es un desafío del electorado primero porque en estos tiempos, ¿no es cierto?, en los que tenemos una rapidez de la información y una necesidad de inmediatez, muchas veces estamos tentados a creer que dos frases o dos exposiciones o la actitud de un candidato frente a su contrincante, digamos, en esta arena deliberativa, tienen la capacidad y la posibilidad de definir una elección. Y cuando pensamos en eso, lo que estamos haciendo es transformar, digamos, toda este espacio deliberativo probablemente en dos o tres frases que tienen un buen enganche periodístico, en dos o tres momentos que pueden ser memorables desde la lógica de las redes sociales, por ejemplo, para colocar sobre ellos el peso de la definición de una elección, cuando la definición de una elección está mediada por otros factores y sobre todo, ¿no es cierto?, sobre todo por el contexto en el que se desarrollan los debates, es decir, los debates no están ajenos de lo que está pasando, no solamente en la coyuntura más próxima, sino en el contexto en el que viven los países. Hay un estudioso muy importante de los debates en el mundo que se llama Steve Coleman, y Coleman hace un análisis comparado de al menos 25 países y lo que determina más en el debate, digamos, el factor que para este autor es más preponderante en el análisis del debate, más allá de lo que se diga precisamente en ese espacio, es el contexto en el que se desarrolla esa conversación. Ahora, tomando todos estos conceptos y yendo a lo que en Ecuador llamamos debate, que insisto, no es un debate, porque un debate es una confrontación de ideas, en algunos lados coincidencias o disidencias de ideas. En este caso es, responda a la pregunta, es un cuestionario elaborado con la mayor buena voluntad y la agenciosidad de este comité de debates, pero es unas preguntas y respuestas, ¿no? Donde se torna más una suerte de cuestionario. Este,
¿Tiene un peso específico real en el electorado? Es decir, los 13 millones de ecuatorianos llamados a las urnas el próximo 13 de abril, nos vamos a sentar, bueno, en mi caso yo sí me siento porque es parte de mi diario vivir. Claro. Yo soy una de las pocas personas, creo que se ve el debate de principio a fin. Este, el resto de ecuatorianos normales, que no están abocados a mi trabajo o al tuyo, ¿se sientan a ver el debate y toman nota o genera un cambio en su percepción hacia la decisión del próximo 13, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Ahí, digamos, nuevamente importante remitirnos a quienes han estudiado muy a profundidad la evolución y el desarrollo de los debates, principalmente en América Latina. Y digamos, se determina o se plantea que existen tres factores o tres condiciones que hacen que un debate pueda ser beneficioso para el electorado y que le ayude de algún modo a acceder a información en la que pueda diferenciar dos programas o dos ejes programáticos de cómo estos candidatos piensan manejar el país, dirigir ciertos aspectos como, digamos, las diferentes secciones que se están planteando en este debate en particular. Dicho sea de paso, digamos, coincido contigo que muchas veces los formatos no están diseñados para que exista este ejercicio del antagonismo y no el ejercicio del antagonismo en el ámbito de que exista una pelea entre ambos contrincantes, sino que que de la deliberación sea una deliberación antagónica Totalmente. en el marco del respeto, en el marco del desarrollo de las ideas, pero que efectivamente puedas mirar cuáles son las visiones de mundo, de país, cuáles son las estructuras programáticas que cada uno de los candidatos te ofrecen en una presentación de antagonistas, que no significa que peleen en medio del proceso, pero que sí te permitan mirar esas grandes diferencias. Y muchas veces, o como lo estamos viendo, o esperemos que no sea así, en este formato que se propone, lo que tienes es respuestas cerradas de sí o no con relación a una pregunta que debería mostrar efectivamente sus antagonismos entre los dos candidatos. Pero es importante, digamos que más allá, que hay que hacer críticas, por supuesto, a cómo está diseñado el formato del debate, siempre pensemos que es importante defender el debate como un bien público, ¿no? Es decir, defenderlo porque es una herramienta que nos pertenece a los ciudadanos, La herramienta, pero que los formatos pueden mejorar. claro, la herramienta como, como tal sirve, pero insisto, a mí el formato no lo comparto porque no creo que es un formato donde se pueda discutir. Y hay que diferenciar estas dos palabras mucho más allá de la gramática. Discutir es una cosa, pelear es otra. Entonces, Ujú. sentarnos a discutir ideas, poder confrontar criterios, está bueno, porque eso es lo que enriquece al final del día los conceptos y la democracia. No es sentarse a pelear, no es armar un circo, pero sí poder discutir. Ahora, considerando cómo viene la mano, porque ya esto aquí ya es cosa juzgada, cómo está elaborado y construido el debate, a tu criterio, ¿pesará realmente lo que de ahí pase hacia el electorado? Nuevamente, digamos, se ha construido también esta idea, ¿no es cierto?, de que el debate tiene que ser un discurso de victoria coyuntural, es decir, en el minuto en el que termina el debate, es decir, después de las 2 horas en las que se programa el debate, en el minuto siguiente siempre estamos abocados a encontrar un ganador y un perdedor. Y lo que hacemos para encontrar ese ganador o perdedor es regresar, ¿no? Digamos, a este lenguaje que puede ser un poco más reducido a ciertas frases memorables que se dijeron y de eso automáticamente sale esta explicación de el candidato A ganó el debate o el candidato B ganó el debate. Y eso es altamente peligroso porque no podemos reducir, digamos, el ganador del debate a dos frases memorables o a dos momentos que se dieron durante el debate que hayan hecho que el público sienta una mayor emoción con relación a lo que está diciendo esta persona. Y sobre todo en un contexto como el que vivimos actualmente, que está atravesado primero por la desinformación y segundo por la posibilidad de que los datos que ambas candidaturas manejen en ese espacio no sean datos reales o sean datos que sean erróneos o datos no comprobados o datos imprecisos. Hemos visto en anteriores experiencias, gracias a las iniciativas de fact-checking que existen aquí en el Ecuador, Lupa Media, una de ellas, por ejemplo,
que muchas de esas cifras o de esas afirmaciones que utilizan los candidatos en vivo, en el momento de debatir, son cifras que después no pueden ser contrastadas, no pueden ser comprobadas y que o son falsas o erróneas o simplemente no tienen un modo de verificación. Y digamos, el momento en el que nos tomamos el debate solamente como un instrumento de cortísimo plazo, que tenga un discurso de una victoria coyuntural de cortísimo plazo en el momento, nos alejamos de la posibilidad de efectivamente reflexionar si lo que nos están diciendo esos candidatos tiene un asidero de realidad. Por Entonces, lo tanto, claro, sí, te entiendo perfectamente, Yadira, pero yo entonces creo en ese caso, y ahí va la siguiente pregunta, ¿qué pesa más entonces, el debate o el postdebate? el contexto y el postdebate también. Es decir, yo sí quiero regresar, digamos, a estos postulados de quienes han estudiado los debates a escala mundial, y es que el debate tiene que estar inscrito y necesariamente está inscrito dentro de un contexto. ¿Qué está pasando en este momento en Ecuador? Y que no está alejado de lo que está pasando a escala global también. Y, digamos, ¿qué está pasando en este momento en el Ecuador? Nosotros lo sabemos, digamos, podemos mirar cuáles son los titulares más importantes de prensa todos los días y podemos mirar las cifras oficiales o no oficiales, pero más allá de eso es importantísimo identificar qué le está pasando al electorado ecuatoriano y cómo se está construyendo la ciudadanía en el Ecuador. Y digamos, ahí también me remito, digamos, a autores que han analizado qué pasa en las sociedades que están atravesadas por la violencia, en este caso como la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y ya desde los años 80 se realizaron múltiples estudios sobre cómo los procesos de violencia, los procesos de altísima inseguridad, desdibujan también los procesos electorales, le quitan esa teatralidad que antes tenían los procesos electorales y lo reemplazan por otras lógicas y por otras condiciones. Hay una periodista venezolana cuyo nombre es Susana Rotker, que ella afirma que los países que atraviesan altos niveles de violencia e inseguridad se convierten en países en donde la ciudadanía es del miedo. Entonces, el contexto en el que se desarrollan estos debates es el contexto de una ciudadanía del miedo, en el caso del Ecuador, también diciendo que hace falta muchísima investigación social también para identificar qué es lo que está pasando con el electorado ecuatoriano. Entonces, pesa mucho el contexto inmediato en el que se desarrolla el debate, el contexto internacional también, y por supuesto, el post-debate. Lo que ocurre es que en este momento, ¿no es cierto? Cuando tenemos la posibilidad de segmentar la información y convertirla en piezas pequeñas que circulan alrededor de medios de comunicación y convertirla en titulares, es fundamental, digamos, que existan ese posicionamiento de esas pequeñas narrativas que necesitan tener un cuidado porque muchas de ellas pueden estar atravesadas por la desinformación. Pero fundamental, digamos, y creo que esto es importante, todo proceso de comunicación, y el debate es un proceso de comunicación deliberativa, todo proceso de comunicación tiene el objetivo del posicionamiento en primera instancia y de la desmitificación en segunda instancia. Entonces, la forma en la que ambos candidatos y sus equipos de campaña busquen el posicionamiento y la desmitificación, va a marcar esas diferencias que necesitamos encontrar de estos candidatos en este espacio de democracia más deliberativa que vamos a vivir el próximo domingo. Muchísimas gracias, Yadira, por tus criterios muy claros y esperamos también haber aportado a nuestra audiencia en favor de clarificar un poco la perspectiva de lo que nos enfrentamos en ese fin de semana de debate presidencial. Te agradezco muchísimo por el tiempo a Yadira Aguagallo, directora de comunicación del ICARE, por estar con nosotros. Que tengas un excelente día. Gracias, Roberto. Un gran día para ustedes también. Continuamos nosotros con más. Esto es El Mundo en 7 días.